Buenos días y bienvenidos al canal Las Matemáticas de Pepito Pérez. Vamos a hablar del siguiente tema, segundo bachillerato, variables aleatorias, la binomial y la normal. Bueno, estamos en una parte de las matemáticas, la estadística, que está formada por dos partes, podríamos decir. La estadística es el conjunto de métodos necesarios para poder recoger, resumir, clasificar y hacer gráficos con los datos recogidos y también hacer inferencias, es decir, pues extraer consecuencias o conclusiones a partir de la probabilidad con los datos que hayamos recogido. Entonces, tenemos dos tipos de estadística: la estadística descriptiva, que es la que se encarga pues de recoger los datos, de describirlos, de visualizarlos, de ponerlos en gráficos, de ponerlos en tablas, de resumirlos mediante una serie de medidas como pueden ser la media, la desviación típica, etc. Y la estadística inferencia, que se encarga de hacer inferencias, es decir, de sacar conclusiones. Bueno, cuando se hace un estudio estadístico, al conjunto de los elementos sobre el que se hace el estudio estadístico se llama población. A cada elemento de la población se le llama individuo. Y la característica que es motivo del estudio de ese estudio estadístico se llama variable. Por ejemplo, podríamos tener una población que podrían ser las familias españolas. Como característica, el número de hijos es una característica que es común a todas las familias. Todas tienen un número de hijos, aunque sea 0. Por lo tanto, los posibles valores de la variable son 0, 1, 2, 3, etc. Podríamos hacer también una característica o una variable, podría ser la renta, podríamos estudiarla, etc. Cuando esta característica o variable afecta a una cualidad o a algo que no es medible o cuantificable, se dice que es una variable cualitativa. Por ejemplo, si estamos hablando del conjunto, la población es todo segundo B de bachillerato, y pues la característica que estamos estudiando es el color de los ojos. Y cuando se puede cuantificar o se puede medir, entonces se llama variable cuantitativa. Entre las variables cuantitativas tenemos también dos tipos: las variables cuantitativas discretas, que son aquellas en las que entre cada dos valores solamente hay un número finito de valores, es decir, aquellas que se pueden contar, en definitiva. Por ejemplo, el número de hijos, el número de hermanos, etc. Si yo tengo los valores 2 y 5 dentro del conjunto de los números dentro de la variable número de hijos, pues entre 2 y 5 solamente está el 3 y el 4, un número finito. Sin embargo, hay otro tipo de variables en las que entre dos valores pueden haber infinitos valores. Por ejemplo, la altura. Si yo tengo dos valores, 1,80 y 1,81, entre ambos puede haber infinitos. 1,82, 1,82,3, 1,80,54, 1,80,32,41, etc. A ese tipo de variables se le llaman variables cuantitativas continuas. Cuando el estudio estadístico se realiza sobre toda la población, decimos que se hace un censo. Y cuando no se puede hacer sobre toda la población porque la población es muy grande, o porque la población se puede ir destruyendo conforme podríamos ir contándola, o por otros motivos, lo que hacemos es una encuesta. Y lo hacemos sobre un subconjunto de elementos de la población llamado muestra. Bueno, pues elegir los miembros de la muestra, los elementos de la muestra, es la parte más difícil de toda la estadística.